de la falta de apertura para el diálogo. Yo quiero compartirte, presidente, que tuve la oportunidad y la responsabilidad de presidir la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados como oposición. Y también debo decirte que el gobierno federal entonces tuvo la apertura de dialogar con los diputados entonces. Lamentablemente aquí, si bien es cierto, vino el subsecretario, pero no hay manera y sabemos cómo se va a votar. Sabemos cómo van a votar, no le van a mover una coma. Sin embargo, hay que decir lo que se tiene que decir. Aquí se ha hablado de que no habrá creación de nuevos impuestos o derechos. Yo decirte que, como en años anteriores, el gobierno federal sí presenta modificaciones a la Ley Federal de Derechos, en donde, si bien es cierto, se dice que se consideran algunos incrementos por debajo de la inflación, así como la adaptación y armonización de ciertas disposiciones administrativas, hay reasignaciones de ingresos por la vía de pago de derechos y aumentos de determinados pagos que es necesario comentar. El enfoque que se le está dando a estas reasignaciones tiene que ver con las nuevas atribuciones y recursos dirigidos a las Fuerzas Armadas. Sobresalen especialmente la creación de 2 fideicomisos. Ayer ustedes eliminaron 13 fideicomisos. Ahora se van a crear 2 nuevos. Uno es para el Tren Maya y el otro es para el sistema aeroportuario que administrarán la Sedena y la Semar. Como que es incongruente el discurso. Habrá modificaciones y reformas al artículo 18A, que tiene que ver con el pago de personas que ingresan al país con fines turísticos. Anteriormente este pago se distribuía el 20% para el Instituto Nacional de Migración y el 80% restante para proyectos de infraestructura. Ahora todo ese recurso se va al fideicomiso de la Sedena para el Tren Maya. Es decir, nuevamente estamos de por sí, la política migratoria es muy lamentable, como se ha venido atendiendo, pues ahora con menos recursos, todavía el 20% que se le daba de este recurso de las personas que se ingresan a México como turistas, pues también se les va a quitar además ese recurso. Además, se adiciona una fracción al artículo 49 que establece el pago de la cuota del derecho a servicios aduaneros cuando los tratados internacionales excluyan el cobro sobre el valor de mercancías, es decir, el pago de más derechos para mercancías. Además, algo que la verdad no entiendo, adición de una fracción al artículo 185 para establecer el pago para la expedición de la cédula y el registro de título de técnico o profesional técnico expedido por las instituciones del Sistema Educativo Nacional, un incremento del 30% al monto de registro y expedición de cédulas de títulos profesionales y grados académicos. ¿Cómo para qué? 30% más van a pagar las personas que se titulen, exactamente, y por la expedición de sus títulos y grados académicos. Además, se reforma el artículo 219 y 220 con una adición para establecer que las personas titulares de las concesiones de la Ley de Aeropuertos determinarán el derecho aplicando una tasa del 9% a la suma de ingresos brutos por servicios aeroportuarios. De eso lo platicó ahorita el subsecretario. Es decir, se duplica precisamente esta tasa al 9%. Esto es solo un ejemplo de lo que sí efectivamente va a crecer o se incrementan el pago de derechos que tendrán que hacer las mexicanas y los mexicanos. Entonces, ese argumento o ese discurso de que no se aumentan los impuestos, de que no se aumenten y que estamos pensando en el pueblo de México, la verdad es mero discurso. Y anticipo mi voto en contra y presentaré justamente un voto particular en esta ley, en la Ley Federal de Derechos y en la Ley de Ingresos. Es cuanto.